La ley que exige disponer de un certificado energético para vender o alquilar una vivienda puede impulsar el sector de la construcción. El documento que mide el gasto de energía de una casa abre nuevas oportunidades a profesionales de la rehabilitación de inmuebles. Los técnicos habilitados por la ley para hacer certificaciones son arquitectos e ingenieros, aunque se prevé que otros titulados puedan ser certificadores. La de certificador es una nueva profesión que se basa en titulaciones ya existentes como el arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico, que en estos momentos son los que están habilitados para ejercer de certificador. Próximamente va a existir una orden ministerial que va a habilitar a más títulos universitarios. Aparte, se va a generar la figura de ayudante de certificador, que va a ser una rama nueva de formación profesional. Esther González acude a una vivienda en la localidad sevillana de Écija para tomar los datos que le permitirán realizar el certificado energético. Yo llevo aproximadamente más de 10 años dedicándome a la arquitectura, sobre todo a la construcción y a la dirección de proyectos de vivienda de protección oficial, pero desde los últimos años pues la crisis nos ha llevado a tener un poco de escasez. El trabajo consiste básicamente en analizar el tipo de construcción de la vivienda o del edificio al que hay que certificar. Es importante conocer los materiales con los que está hecho su envolvente, cómo le afecta el tipo de vidrio, el tipo de marco en sus huecos, la luz que recibe, la orientación de su fachada. Para el valenciano Roberto Grau, poder hacer certificaciones energéticas supone una ocasión de trabajar. Yo estudio Ingeniería de Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia y pude trabajar como ayudante de jefe de obra durante 6 meses con motivo de las prácticas de la carrera. Desde ese tiempo hasta ahora no he conseguido trabajo de edificación porque en la crisis se puede vivir solo de certificar viviendas si encuentras los clientes suficientes para que te den suficiente dinero como para poder pasar el mes. Es un trabajo que puede ser o complementario o puede ser tu único trabajo si encuentras suficientes clientes.